Hola, yo soy Tadeo Lara, de la Facultad de Arquitectura de CITEC. Pues bueno, vengo a hablar de por qué la arquitectura es un lenguaje, por qué se considera así y pues hablar un poquito de ese tema, ¿no? De la arquitectura como lenguaje. En primera estuve leyendo los documentos que nos proporcionó en clase, tanto de la anterior actividad como de esta, y lo que pude resaltar, creo que en primeras, en el ejemplo anterior de la primera actividad, de la 4.1, lo que más me llamó la atención fue lo de los pasillos, y cómo en cierto contexto, o en cierto escenario, o en cierto lugar, pues, el significado cambia bastante y cómo da esa percepción muy diferente al público, ¿no? Al público en general que está presenciando una obra de la arquitectura o algo que se diseñó, ¿no? por un arquitecto. Esto me pareció bastante importante por cómo había como mucha dualidad en ese ejemplo. Por ejemplo, decía como los modelos caminan por ahí y se resaltan del público, ¿no? El público que lo está observando, y eso lo está transmitiendo el arquitecto. A la hora de diseñarlo, obviamente contempló que hay que destacar a los modelos que están en la pasarela, y que el público tiene que verlos como algo grande, como un derecho que ellos se ganaron a pulso. El hecho de modelar, o el hecho de no ser parte del público, se diferencia de esa forma, ¿no? Con una plataforma un poco más elevada y como un pasillo muy estirado, ¿no? Pero bueno, y de la segunda lectura, que pues es realmente la del tema, venía por ahí que el arquitecto tiene su forma de expresarse, ¿no? Dentro de sus obras arquitectónicas, y a ese estudio de las formas que tiene el arquitecto para comunicarse con los espectadores o con el usuario y demás, se le llama semiótica o semántica. Y son dos ciencias que estudian los símbolos, los códigos, todas las cosas que el arquitecto usa para comunicarse. Dentro de esos está, por ejemplo, el color, la iluminación, la forma, la percepción, la acústica. Y dentro de esas cosas me ha tocado ver, por ejemplo, que un loft que es como muy iluminado, que casi no tiene estructura, y la que tiene es muy aparente, o sea, se ven las vigas y se ven las columnas o lo que sea, los pilares, lo que sea que esté utilizando para sostener la estructura, se ve muy expuesto, y obviamente resalta bastante esa libertad, ¿no? Esa forma como tan industrial, tan ruda, o tan precaria, podríamos decir, de construcción y obviamente de vivienda, hace que se siente como muy natural el hecho o sea, se siente literal una obra de arte el hecho de estar dentro de un loft, ¿no? Por ejemplo, las personas que hayan tenido como algún tipo de contacto con ese tipo de experiencias, pues probablemente alguna percepción se llevaron, ¿no? Y eso se debe a que el arquitecto intentó comunicarse con su diseño a través de ese tipo de herramientas, ¿no? Como es la iluminación, el color y demás. Entonces, por ejemplo, si quieres hacer que una casa sea como muy alegre, o que sea como muy como fácil de recibir a la gente y demás, no sé cómo cuál podría ser la palabra, pero puedes utilizar colores como claritos, azul cielo y demás, que transmitan como esa energía, que transmitan como esa alegría de que tú estás en la casa, ¿no? De esas personas, o si tú eres el habitante, pues te transmite como esa paz, ¿no? De estar en tu zona, en tu espacio y demás. Y obviamente creo que influye bastante en el carácter de una persona, el cómo esté diseñada su casa, influye bastante su estado de ánimo, y cómo aligera o aumentan sus emociones y demás. Entonces me parece muy importante. Realmente, si estoy en esa carrera es precisamente porque me gusta mirar todo este tipo de detalles, ¿no? También venía, por ejemplo, que el arquitecto, que realmente es un artista, pues es uno de los artes que existen. A diferencia de la escultura, de la pintura, del cine, del baile y demás, la arquitectura no se reconoce o no se interpreta por medio de imágenes únicamente, ¿no? Obviamente, pues puedes ver la foto de un edificio que más te guste y tú decir como, ay, me transmite como mucha felicidad. Pero otra cosa muy diferente es estar dentro del edificio, o compartir con el edificio, tocar, sentir la textura de los acabados de las paredes, de los muros y todo eso. Y ahora sí, verdaderamente vivir esa experiencia que el arquitecto quiso transmitir, ¿no? Pero bueno, para no hacer el cuento largo, no hay arte sin el artista, claramente. Por lo tanto, el artista se representa como
la figura principal, y porque de él sale el arte, ¿no? Sin artista pues no hay arte, obviamente, y pues eso es lo primero, ¿no? El arquitecto, o el escultor, o el pintor, o el que baila y demás. Esas son las personas que son las principales, y obviamente es de admirarse todo ese trabajo y toda esa belleza pues en el diseño que existe, y en la creación de un arte, en la creación de una pieza pues de arte, en este caso como son los edificios. Y pues sí, espero que haya quedado claro cómo la arquitectura se comunica con los usuarios y cómo transmite por medio de esas creaciones, ¿no? De una casa, una residencia, pues un edificio, o también hay arquitectos que diseñan esculturas o que pintan y demás. Entonces pues creo que ahí quedó un poquillo más explicado, ¿no? No quiero hacer tan largo el video, pero me pareció muy interesante. Definitivamente es un placer leer todos esos textos. Y pues ya espero haber cumplido con el objetivo, que era explicar todo esto. Y pues sí, mi aprendizaje fue bueno realmente. Me quedó todo bien claro y me gustó muchísimo. Hasta luego. Ánimo, profe.